Hola querido estudiante, en este video vamos a hablar sobre las relaciones entre diferentes tablas en Excel. Como estamos analizando herramienta por herramienta de las que hemos estado hablando anteriormente, vamos a continuar hablando de las relaciones entre tablas. En Excel podemos establecer relaciones entre tablas con la herramienta de Power Pivot. Las relaciones son útiles cuando trabajamos con tablas o conjuntos de datos que estén relacionados entre sí y deseo combinar esa información de una forma un poco más eficiente. Entonces vamos a ver cómo los podemos hacer y recordemos que para empezar, como primer punto, para hacer una relación entre una tabla y otra tenemos que tener Power Pivot habilitado. Entonces recuerden que para habilitarlo tenemos que ir a habilitar el complemento, sea en complementos de Excel o en complementos com, y lo tenemos que habilitar. Seguimos importando tablas o trayendo los datos que queramos utilizar, sea que los copiemos manualmente o que los traigamos de una fuente externa, pero tienen que ser tablas. En su momento ya hablamos acerca de las tablas en los diplomados de Excel básico y Excel intermedio. Recuerden que están también disponibles en la plataforma de Polisura, pero dando una síntesis de las tablas es hacer las tablas e identificarlas para nosotros tenerlas en cuenta en nuestro modelo. Ya después podemos abrir la pestaña de Power Pivot y buscar administrar modelo de datos para que podamos ver nuestras tablas de una forma un poco más gráfica. Apenas las tengamos, podemos verificar cómo están organizadas o qué campos tienen. Cuando nos referimos a campos, nos referimos a los nombres de las columnas. También hablando un poco acerca de los datos y de cómo los manipulamos, recordemos que siempre se recomienda que los títulos de las columnas siempre tengan un nombre, nunca tengan un nombre por defecto. Eso es muy claro en tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a este punto donde estamos empezando a trabajar con el modelo o con la información mostrada en las tablas, podemos identificar de qué consta, o si tiene un nombre similar o datos similares, podamos hacer la relación mucho más fácil desde el entorno visual que revisando tabla por tabla de una forma más engorrosa. Ya por último, revisando nuestras tablas y viendo que si tienen un tipo de relación, en Power Pivot nos dirigimos a diagrama y arrastramos una columna de una tabla a la otra. El sistema automáticamente va a generar una relación. Apenas tenemos la relación, podemos configurar la propiedad si queremos o podemos dejarla por defecto. Usualmente ya configurarla es un tema un poco más de estética o de detalles, o si hay que pulir algo, pero uno usualmente puede crear la relación y dejarla tal cual está. Hay que tener en cuenta, siempre se procura que cuando se genere una relación entre dos tablas, el campo que tengan en común sean valores exactamente iguales en una y en otra tabla. Ya por último, guardamos y cerramos en Power Pivot para que la relación quede totalmente establecida, y por último usarla según la necesidad, sea para mostrar los datos o sea con una expresión de DAX para realizar algún análisis. Recordemos que la capacidad de establecer relaciones entre tablas está disponible para las versiones que soportan Power Pivot, es decir, desde Excel 2013 en adelante. Para hacer un poco la parte práctica de la relación entre tablas e ir conociendo un poco Power Pivot, vamos a hacer tres tablas de ejemplo, tres pequeñas tablas, pero cada una de esas tablas va a tener un campo en común con las otras. En este caso, voy a poner un ID, un nombre de vendedor. Voy a poner un ID y una venta. Y por último, voy a poner un ID y una comisión. Cada uno de estos campos lo voy a generar como una tabla por aparte y al final las voy a añadir al modelo de datos y las voy a administrar. Voy a crear la conexión y vamos a ver cómo funciona Power Pivot para administrar los modelos de datos. Tengamos en cuenta que estos van a ser un ejemplo muy corto, pero Power Pivot está diseñado para trabajar con volúmenes de datos muchísimo más grandes. En este caso voy a poner el ID 1, 2, 3 y simplemente voy a repetir el ID en cada una de estas. Vendedor, Luis, Pedro y Juan. Venta, pongamos 100, 120 y 150. Y de comisión, digamos que ganan un 10% de comisión. En este caso sería 10, 12 y 15. Cada uno de estos datos por separados los voy a convertir en una tabla. Recordemos seleccionar todo. Le voy a dar formato como tabla y voy a ir dándoles un formato rápido. Recordemos que ya hablamos mucho acerca de las tablas en los diplomados de básico e intermedio. Entonces,
no voy a parar tanto en el proceso de la generación o la creación de la tabla. Simple y llanamente, por darle un orden a estas tablas, les voy a poner nombres para identificarlas, vendedores, ventas y comisión. Ya una vez creadas nuestras tablas, pues vamos a ir a Power Pivot y voy a empezar seleccionando la primera tabla. La voy a agregar al modelo de datos. Esperamos que se agregue completamente el modelo. En este caso aparece aquí repetido porque teníamos dos cosas adicionales que estábamos trabajando anteriormente. Entonces voy a eliminar estas dos para trabajar solo con nuestras tablas. Esperamos que realice el proceso y aquí nos muestra nuestras tablas. Regresamos a Excel, seleccionamos nuestra segunda tabla, la vamos a agregar al modelo de datos y aquí ya nos va apareciendo como pestañas para editar si queremos editar los datos, añadir columnas si necesitamos, y por último seleccionamos nuestra tercera tabla y la agregamos a nuestro modelo de datos. Una vez con nuestras tres tablas montadas en el modelo de datos, nos vamos a la sección de ver, vamos a cambiar a vista de diagrama y podemos ver, al yo darle nombre a las tablas, vemos como cada una de estas entidades de tablas adquiere un nombre, el nombre que le di a la tabla original. Si lo hubiera dejado sin nombre, hubiera usado el nombre que tenía por defecto antes de cambiarlo. En este caso, vemos nuestras tres tablas, que es el ID venta y ID comisión. Yo pues simplemente para generar una relación, arrastro el campo que es similar entre una tabla y la otra y lo suelto. Y vemos que él automáticamente genera la relación. Nos damos cuenta de que tiene la relación, es al pasar el cursor, automáticamente se selecciona los campos enlazados. Voy a generar la siguiente relación y vemos cómo acá la tenemos. Y ya podemos trabajar lo que queremos. En este caso, si queremos añadir una tabla dinámica, un gráfico dinámico o lo que queramos trabajar, lo podemos añadir. Ya tenemos eso extendido y por lo tanto ya reconoce los campos de las diferentes tablas sin generarnos ningún tipo de problema. En este caso puedo cerrar acá si lo necesito, o también tenemos opciones más avanzadas que tenemos: crear nuevas relaciones, administrar relaciones existentes, insertar las funciones si queremos insertarlas, o así. En este caso voy a cerrar y vemos que le di la orden de crear una tabla dinámica anteriormente. Podemos hacerla manualmente en la tabla dinámica o trabajar con la existente que ya hicimos. En este caso voy a eliminar esta tabla dinámica. Así damos por concluido este tema. Nos vemos en el próximo tema, que va a ser el último de nuestra unidad.